Hola, buenas. En el video de hoy vamos a hablar sobre valvulopatías mitrales. Y antes de empezar a hablar de la valvulopatía mitral, hay que recordar, por así decirlo, a la anatomía del corazón. Si nosotros recordamos de anatomía, sabemos que el corazón constaba de 4 cámaras, 2 aurículas, una derecha y otra izquierda, y 2 ventrículos, uno derecho y uno izquierdo. Estas cámaras están comunicadas entre sí. Como en este video vamos a hablar de valvulopatía mitral, vamos a hablar de la válvula mitral que comunica a la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo. Esa que muestra ahí es la valvulopatía mitral, y las valvulopatías, que son las enfermedades de las válvulas que vamos a hablar hoy, van a ser la estenosis mitral y la insuficiencia mitral. Vamos a comenzar hablando de la estenosis mitral, que es una obstrucción al llenado ventricular del ventrículo izquierdo por alteración de la válvula mitral. ¿Cuáles son las causas que llevan a la estenosis mitral? A la cabeza, la causa más común es la fiebre reumática. Seguidas vienen las causas congénitas. También pueden ser causas tumorales como los mixomas, colagenopatías como el lupus y las calcificaciones en pacientes adultos. La estenosis mitral genera una reducción del orificio de la válvula mitral, y esta reducción va a generar un aumento de la presión auricular de la aurícula izquierda. Acá vemos que va a haber más sangre en la aurícula izquierda, que va a aumentar la presión de esta aurícula, por ende va a generar una hipertrofia de esta cámara. Este aumento de la presión en la aurícula izquierda se traduce a el lecho pulmonar a través de la vena pulmonar. Esto va a generar un aumento de la presión pulmonar y puede generar una hipertensión pulmonar, que cuando esta hipertensión es muy severa, el líquido se puede extravasar en el pulmón y generar el edema pulmonar. ¿Cuál es la clasificación de la estenosis mitral? Normalmente la válvula mide entre 4 a 6 centímetros cuadrados. Y la clasificación de la estenosis mitral la tenemos en leve, cuando mida mayor a 1,5, moderada cuando mida entre 1,5 y 1, y severo cuando mida menor a 1. ¿Cuál es la clínica que va a presentar un paciente con estenosis mitral? Va a tener una disnea de esfuerzo que va a ir progresando desde grado 1 hacia adelante, que se debe por un congestionamiento pulmonar. Cuando aumenta la presión en los vasos del lecho pulmonar, van a romper estos pequeños vasos y el paciente va a tener hemóptisis. También puede tener palpitaciones, y una de las complicaciones más temidas es la embolia, tanto cerebral como sistémica. La estenosis mitral es la valvulopatía que mayor émbolo genera, y en un paciente joven con un émbolo hay que sospechar siempre de esta enfermedad. También genera fatiga por la disminución del flujo, y puede progresar a una insuficiencia cardíaca derecha con síntomas de insuficiencia cardíaca derecha como edemas, hepatomegalias, entre otros síntomas. ¿Cómo va a estar al examen físico un paciente con estenosis mitral? Va a tener algo que se conoce como fase mitral, en el cual el paciente va a presentar palidez, rubicundez y cianosis en mejillas. El pulso arterial puede estar normal, o en casos más avanzados puede estar disminuido en amplitud. El pulso venoso puede estar normal o presentar una onda A prominente. El ruido 1, el R1 de los sonidos cardíacos, se escucha fuerte y tardío. El R2 está disminuido el desdoblamiento y va a aumentar el componente aórtico del desdoblamiento. Se va a escuchar un chasquido de apertura que se va a escuchar luego de R2, y va a tener un soplo de tipo diastólico. Acá podemos ver el dibujo en el cual vemos el soplo que se produce después del chasquido. El soplo va después de R2 y es un soplo que va de decrescendo a crescendo. ¿Qué exámenes complementarios podemos pedir en una estenosis mitral?
Primero que nada, un electrocardiograma que nos va a mostrar un agrandamiento de la aurícula a través de la onda mitral. Y también podemos ver signos de agrandamiento del ventrículo derecho. La radiografía nos puede mostrar un aumento de la aurícula izquierda. Y obviamente se debe realizar un ecocardiograma para ver el estado de severidad de la válvula, para ver el agujero, el orificio, si disminuyó o no. Después pasamos a la segunda valvulopatía mitral, que es la insuficiencia mitral, en el cual es una anomalía de la válvula que va a permitir que la sangre regurgite desde el ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda durante la sístole. Esta valvulopatía es la segunda valvulopatía más frecuente entre todas las valvulopatías. ¿Cuáles son las causas de la insuficiencia mitral? Tenemos causas que son valvulares, en el cual el problema se encuentra en la válvula, y a la cabeza tenemos la fiebre reumática. También tenemos el prolapso valvular y las calcificaciones, como dijimos, en pacientes adultos. Después tenemos las causas subvalvulares, en el cual tenemos la ruptura de las cuerdas tendinosas, o también tenemos causas que afecten la pared ventricular. ¿Cuál es la clínica que va a presentar un paciente con insuficiencia mitral? Puede ser asintomático por muchos años, no puede presentar ningún síntoma, puede tener disnea de esfuerzo, puede tener ortopnea, puede generar hepatomegalia, palpitaciones, fatiga, ingurgitación yugular, congestión hepática. ¿Cómo es el examen físico que le haríamos a un paciente con insuficiencia mitral? El pulso arterial, en la forma crónica, puede tener Celer y Parvus, un ruido R1 normal o levemente disminuido, R2 con un desdoblamiento amplio porque se genera una alteración del componente aórtico, y hay presencia de R3 que se traduce como un llenado ventricular abrupto. Y vamos a encontrar un soplo holosistólico. ¿Qué exámenes podemos pedir a un paciente que sospechamos de insuficiencia mitral? Un electrocardiograma, obviamente, donde nos va a ver signos de agrandamiento de ambas cámaras izquierdas, tanto el ventrículo como la aurícula. Vamos a pedir también una radiografía donde podemos llegar a presenciar pequeñas dilataciones de las cavidades izquierdas, y un ecocardiograma para ver el estado de severidad de la válvula, para ver el diámetro que tiene el agujero valvular. Este es el dibujo del soplo. Vamos a ver que es un soplo sistólico que se va a escuchar luego de R1 hacia R2. Bien, eso fue todo. Muchas gracias.